en esta ocasión estamos contando con la participación de profesores internacionales, expertos en ultrasonido y la medicina materno-fetal. Contaremos con la doctora Susana Soto de México y el doctor Héctor Quiroga de Venezuela para presentarnos el webinar Ecografía Estructural del segundo trimestre. Queremos recordarles que esta transmisión también está en directo a través de YouTube, donde también pueden seguirnos en el canal que tenemos como youtube.com/Ginecomarín. Ya ven que estas pláticas, muchas veces con tanta imagen, con tanto video, es mucho mejor verla en la pantalla de televisión que verla en el celular, por si gustan seguirlo en YouTube en directo. Y también recordarles que este evento cuenta con 2 puntos para recertificación del Consejo Mexicano de Ginecología. Esto es únicamente para los asistentes que alcanzaron a hacer su registro vía Zoom. Los que entren por YouTube no tenemos forma de registrarlos, entonces no tienen ese puntaje. Pero los que entraron por vía Zoom tendrán sus 2 puntos para la recertificación. También agradecemos a la Federación Mexicana de Colegios de Ginecología por la difusión que hizo de este evento para dar a conocerlo, y a toda la gente que del país y de Latinoamérica se ha conectado a nuestra transmisión. A continuación, dejo la palabra al doctor Mario Alberto Rueda, quien es presidente de Colegios de Ginecología, para que nos dé la bienvenida. Doctor Rueda, le dejo la palabra. Gracias, doctor Marín. Muy buenas tardes, compañeros colegiados. Nuestro agradecimiento por su participación, al igual que los colegas no colegiados. Es un honor para el colegio que esté presente la doctora Susana Soto López, miembro activo de nuestro colegio, la cual nos va a presentar hoy un tema, y el doctor Héctor Quiroga desde Venezuela. Nuestro agradecimiento por su presencia en este webinar mensual de nuestro colegio. Agradezco a todos los participantes e iniciamos, doctor Marín, cuando guste. Sí, gracias, doctor Rueda. Bueno, como comentaba entonces, vamos a iniciar el día de hoy. La plática se ha estructurado en 2 módulos. Por un lado, la doctora Soto nos va a presentar a continuación lo que es el tema, perdón un segundito, tenemos el tema de la inversión de la pirámide de atención prenatal. Y posteriormente el doctor Quiroga nos dará lo que es la ecografía estructural del segundo trimestre. Bien, la doctora Susana Soto es médico ginecobstetra, pertenece al Colegio de Ginecología de aquí de Morelos, es subespecialista en medicina materno-fetal, graduada del IMPER, certificada por la Fetal Medicine Foundation de Londres, y cuenta con formaciones avanzadas en enfermedad placentaria, cribado y diagnóstico prenatal en el Clinic de Barcelona. Entonces, doctora Soto, le dejo la pantalla para que iniciemos con su presentación. Hola, buenas noches, muchas gracias. Para mí es un gusto estar aquí y compartir, pues con todos los compañeros, colegas ginecobstetras del estado de Morelos, y también, para todos los que nos están viendo ahorita por YouTube y las demás redes sociales. El tema que vamos a tratar ahorita, es la inversión de la pirámide invertida. Voy a compartir pantalla. Y lo he titulado de la siguiente manera: la inversión de la pirámide del control prenatal, la nueva era de los tamizajes prenatales. Si analizamos la historia del control prenatal, cerca de 80 años tuvimos un régimen en donde se evaluaba que la mayor parte de las evaluaciones deberían ser al final de la gestación. Es decir, se le daba poca importancia a los primeros trimestres y empezábamos a hacer más frecuentes los controles prenatales. Incluso a partir de 1929, en Inglaterra, se estructuró como tal cómo deberían ser el control de las visitas, sin una evidencia clara, ¿de acuerdo? Y empezábamos con controles prenatales muy esporádicos de la semana 12, 16, o sea, cada vez mensuales, y obviamente
iban haciéndose más frecuentes a partir de la semana 30, cada 2 semanas, y posteriormente semanales. Obviamente esto no nos dio un cambio y veíamos mayor parte de complicaciones con resultados adversos, es decir, no había un estudio de la paciente ni un establecimiento de un grupo de riesgo. Obviamente, pues el control prenatal era mensual y ya dejábamos todo al final del embarazo. ¿Qué pasaba en México? En México, si lo analizamos desde la época prehispánica y en la época de la conquista, sí había un control o un régimen establecido de la vigilancia de la mujer embarazada, con la finalidad de establecer las mejores condiciones a esas mamás para crear guerreros, ¿no? Esa era la finalidad. Sin embargo, ya en 1760, don José García, en la Ciudad de México, dentro de la Cátedra de Cirugía General, él ya empieza a establecer la importancia de la obstetricia y del cuidado obstétrico en la paciente embarazada. Sin embargo, un enfoque muy interesante lo dio en 1837 el doctor Pablo Gutiérrez en el Hospital de Belén, en la ciudad de Guadalajara, donde ya establece la cátedra de obstetricia como tal, como parte de medicina, ¿no? Debido a su importancia. En 1887, el doctor Rodríguez y el doctor Lucio Nájera también empiezan a establecer la importancia y la cátedra como tal en Ciudad de México y empiezan a hablar de las maternidades. Sin embargo, ya en 1924, el doctor Isidro Espinosa de los Reyes, él ya habla de la importancia de la antenatalidad, o sea, antes del nacimiento, y obviamente el control prenatal para disminuir la mortalidad postnatal y mejorar las condiciones y al nacimiento. Ya empieza aquí como el primer interés en la importancia de la vigilancia prenatal de las mujeres. Sin embargo, se vino a dar un cambio totalmente innovador en el 2011. Nicolaides cambia la vigilancia. En 1990, si nos vamos un poquito más atrás, en los 80s, ya empezaba el interés de la predicción de las mujeres del grupo de alto riesgo para alteraciones cromosómicas y se empezó con la edad materna. A partir de los 35 años se empezaba a tener una vigilancia más estrecha de esas mujeres y se les ofrecía estudio invasivo. Después, a finales de los 80, principios de los 90, vienen lo que son los marcadores bioquímicos de segundo trimestre y Benacerraf empieza con los primeros estudios del pliegue nucal asociados con riesgo incrementado para síndrome de Down. Y a mediados de los 90, Nicolaides establece ya la medición de la transición nucal. Pero hasta el 2011, él ya en este artículo publicado, habla de la importancia de la inversión de la pirámide y apostarle todo al primer trimestre. Es decir, todas las mujeres, absolutamente todas, sin importar la edad, deben tener una primera evaluación fetal a la semana 2, o sea, captarlas de la semana 11 a la 13.6. ¿Esto con qué finalidad? Para establecer un control prenatal individualizado y riesgo específico. Y obviamente establecer medidas preventivas, es decir, para evitar complicaciones en el embarazo tardío. ¿Cuáles sean esas medidas preventivas que ya conocemos y que están muy bien documentadas en la evidencia? Es la aplicación o la administración de aspirina antes de la semana 16 y la administración de progesterona para prevención de parto pretérmino. Después de ahí se aconseja una nueva revisión, obviamente en la semana 20, en la revisión estructural, que también volvemos a hacer cálculo de riesgo para preeclampsia, parto pretérmino, detección de malformaciones congénitas y posteriormente, obviamente, el control mensual, pero también otra revisión ultrasonográfica detallada en la semana 37 y 41. Obviamente para establecer cuál va a ser el control prenatal individualizado por cada paciente y en base a riesgos específicos. Es decir, mamás que quedan en un grupo de riesgo de alteraciones cromosómicas, ofrecerles otras pruebas adicionales como pruebas invasivas, DNA fetal en sangre materna y también aquellas que tienen alto riesgo para preeclampsia y parto pretérmino, establecer un plan de seguimiento individualizado del control prenatal mensual o bimensual, dependiendo cada uno de los antecedentes y el grupo de riesgo en el que ellas van a quedar en base al estudio o al tamizaje del primer trimestre y ofrecer esas medidas preventivas y también planear la finalización de la gestación en el momento oportuno de un bebé de término. Entonces, el tamizaje primer trimestre nos da una ventana de oportunidades para hacer un control prenatal individualizado y personalizado para la paciente. Nos permite detectar malformaciones congénitas que tenemos una amplia gama de las cuales se pueden detectar desde el primer trimestre, como holoprosencefalia, acrania,
Además, bueno, también gastrosquisis, onfalocele, entre otras, ¿no? También malformación de body stalk y muchas de las cuales son incompatibles con la vida. También nos permite hacer la predicción y calcular el riesgo y la detección también del riesgo de óbito y aborto, así como de restricción, para establecer también medidas preventivas como aspirina o enoxaparina y también para establecer un plan de seguimiento especial para la paciente. También calculamos el riesgo de preeclampsia, hacemos predicción para parto pretérmino, lo mismo, para establecer visitas, o sea, con qué frecuencia se tienen que realizar estas visitas y también para establecer medidas preventivas y planes de seguimiento y estudios adicionales, ¿no? Como cultivos especiales para microorganismos intracelulares. También lo que es la predicción y diagnóstico de diabetes gestacional o pregestacional, que a veces no es diagnosticada, y como vamos a ver un poquito más adelante en esta charla, la importancia y el impacto ahorita del embarazo gemelar. Entonces, a través del tamizaje del primer trimestre, nos permite a través de la historia clínica, o sea, edad materna, antecedentes personales, o sea, si tuvo antecedentes de parto, pretérmino o fetos que fueron de bajo peso al nacimiento, a través de la translucencia nucal fetal y lo que son los marcadores bioquímicos, podemos clasificar a las pacientes en 3 grupos de riesgo. En alto riesgo, cuando en la calculadora, bueno, patrocinada y auspiciada por la Fetal Medicine Foundation, que es un software especial conocido como Astraya, nos permite meter todos los datos del cálculo y con esto establecer en qué grupo de riesgo se encuentra cada una de las pacientes. Si tenemos una paciente que tiene un alto riesgo para alteraciones cromosómicas, le tenemos que ofrecer un estudio invasivo para biopsia de vellosidades coriales. Si queda en un grupo de riesgo intermedio, es decir, de 1 a 51 a 1 en 1000, en este caso tenemos que aplicar marcadores emergentes, que serían ducto venoso, regurgitación tricuspidia y huesito nasal, y los cuales nos permite volver a clasificar a la paciente y ponerla ya sea en el grupo de bajo riesgo o en el grupo de alto riesgo para ofrecerle pruebas invasivas o DNA fetal en sangre materna. Si la paciente queda en el grupo de riesgo bajo, ella, bueno, se le va a ofrecer su ultrasonido estructural de la semana 22. De esta manera, estadificamos a nuestras pacientes para el grupo o alteraciones cromosómicas. Algo importante, y ahorita que se le está haciendo mucha apuesta a nivel internacional, es detectar el mayor número de alteraciones fetales desde el primer trimestre del embarazo. Esto con la finalidad, incluso también con el apoyo de la translucencia nucal, podemos predecir no solamente alteraciones cromosómicas, obviamente una vez descartadas con estudios invasivos, si las pacientes tienen cariotipos normales, eso quiere decir que ese bebé puede estar en riesgo en alguna otra alteración, como por ejemplo alteraciones cardíacas o alteraciones tipo displasia ósea, y sería la oportunidad de ofrecerle otros estudios como tipo microarreglos para obviamente hacerle el protocolo de estudio a la paciente. Y obviamente, bueno, pues tenemos nuestra segunda evaluación, que es en el segundo trimestre, que aquí no voy a ahondar mucho, porque bueno, ese es el tema que va a tratar el doctor Héctor Quiroga, pero obviamente tenemos otra ventana de oportunidad para detectar otras alteraciones, de las cuales él va a ahondar más en ese tema. También volvemos a hacer cálculo de riesgo para preeclampsia y también hacemos nuevamente predicción de parto pretérmino a través de la medición de la longitud cervical. Por último, en el 2017, el doctor Nicolaides y su grupo, junto con Wright y Leona Kuhn, establecieron ahora la importancia también de la predicción de preeclampsia. Aparte, y bueno, con un lado de la detección oportuna de malformaciones congénitas, un auge que es importante, obviamente, es el tema de la preeclampsia. Cada vez estamos teniendo más número de casos, obviamente por el tema de la obesidad materna con el que se están, digamos, embarazando nuestros pacientes y también otros factores de riesgo adicionales, ¿no? Pacientes hipertensas crónicas, diabéticas de larga evolución, que hablamos de 15, 10 años de evolución, que gracias a los avances con la insulina se están embarazando. Entonces, el riesgo de preeclampsia es alto en ese grupo de pacientes. Además, que en nuestra población la prevalencia es de un 8% en comparación con países como Estados Unidos e Inglaterra, que es un 3%. Entonces, en este año, en 2007, Nicolaides vuelve a hablar sobre la importancia de hacer otra nueva revisión y es el ultrasonido de crecimiento o el ultrasonido de tercer trimestre y nuevamente para volver a estratificar a la paciente para preeclampsia, ¿no? Aquí podemos detectar ahorita lo que es restricción del crecimiento temprano y tardío y obviamente con esto da la oportunidad de calcular o de predecir en qué momento es oportuno la finalización de la gestación, es decir, si el bebé va a poder llegar a la semana 34
o 37, o puede ser un bebé que puede llegar al embarazo después de la semana 39. Aquí también en el screening que se ofrece en esta revisión que se hizo, obviamente a través de las arterias uterinas, a través de la hemodinamia, el cálculo de peso y del peso fetal estimado, podemos hacer un nuevo tamizaje en la semana 30-34, obviamente para establecer en qué grupo se encuentra la paciente y para establecer si es una paciente que va a llegar a la semana 40-41 de gestación o se le tiene que ofrecer la finalización de la gestación mucho antes. Aquí volvemos a recalcular riesgo para preeclampsia a través de la calculadora que ofrece la Fetal Medicine Foundation y establecer cuál es el momento oportuno en el que este embarazo debe ser finalizado. Y como parte importante también hubo cambios a nivel, no solamente a nivel internacional, ¿no? Sino también en nuestra guía de práctica clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social. A partir del 2017, centrado en la disminución de complicaciones de las pacientes y obviamente como falla del sistema que se tenía de las pacientes que, bajo el estipulado de que se tenía cualquier urgencia obstétrica, se quiere cambiar eso también y se ha visto la importancia de la inversión de la pirámide. Entonces ya en la guía de práctica clínica ya está contemplado, como podrán ustedes apreciar, que se requiere la realización del ultrasonido de la semana 11 a la 13.6 para descartar, obviamente, aneuploidías y también a establecer qué grupo de riesgo se encuentra la paciente para otras alteraciones, ¿no? Como preeclampsia y parto pretérmino. También ya establece también en la semana 14, la 24, aquí ya recomienda el ultrasonido estructural de la semana 18 a la 22 como parte de la buena práctica médica. Y posteriormente las determinaciones y las curvas de crecimiento que se deben realizar a través de la evaluación de un ultrasonido obstétrico de crecimiento en la semana 28 a la 34. Obviamente todo eso para seguir clasificando a nuestra paciente y determinar en qué grupo, con qué frecuencia tendremos que hacer las visitas o la vigilancia y establecer en qué momento finalizar de forma oportuna la gestación. Ahorita hay una, colaboración internacional, sobre todo por parte de un grupo australiano, ya que se habla del riesgo de óbito fetal, ¿no? De muerte fetal. Aparte, del riesgo que ya conocemos de alteraciones cromosómicas, ahorita alrededor de 2.6 millones de bebés mueren al año a nivel mundial, ¿no? Y obviamente sin una causa aparente, ¿no? Eran bebés aparentemente sanos que estaban en seguimiento y sin embargo se habla de la importancia del establecimiento de factores de riesgo maternos, es decir, en cuanto al tabaquismo, hábitos alimenticios, si tienen una diabetes que no está diagnosticada, si tienen una hipertensión que también no ha sido diagnosticada o se predice riesgo de restricción del crecimiento intrauterino a través del estudio Doppler. Obviamente ahorita está el interés para disminuir el riesgo de muerte fetal, sobre todo que se ha visto ahorita en los últimos artículos de 2020 que se habla de la importancia de la finalización de la gestación y valorarla en la semana 39 en bebés de factores de riesgo, ya que después de la semana 39 se ha visto que hay un riesgo de óbito fetal del 10% en bebés aparentemente sanos. Entonces de ahí la importancia y como les comentaba, de la nueva era de los tamizajes, ¿no? Tener la oportunidad de tener herramientas que nos permitan detectar bebés que pueden estar en un riesgo. Y obviamente de esta manera hacer una atención individualizada del control perinatal. Y también, por último, la importancia del rol del ultrasonido en el embarazo gemelar, ¿no? Actualmente hemos visto, las complicaciones del embarazo gemelar y ahorita su importancia el tamizaje desde el primer trimestre, ¿no? Primero que nada para establecer la corionicidad, es decir, si el embarazo es bicorial biamniótico o monocorial biamniótico o monocorial monoamniótico. Esto con la finalidad de disminuir las complicaciones del embarazo monocorial, como ya son bien conocidas, que nos hablan de la existencia de cortocircuitos, los cuales nos pueden llevar a muerte de uno de los gemelos y complicaciones asociadas a prematurez, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es la importancia de captar a todas las pacientes del primer trimestre del embarazo para establecer qué tipo de embarazo gemelar es y en base a eso establecer el número de visitas del control prenatal y qué tipo de vigilancia va a llevar a cabo, ¿no? Entonces, con eso podemos establecer la corionicidad y la amnionicidad y también de esa manera hacer la predicción y la finalización y preparar, a esa paciente para llegar a una finalización entre la semana 36 y 38, dependiendo el tipo de embarazo gemelar que tiene. Además, sabemos la importancia del diagnóstico prenatal porque sabemos que en el embarazo gemelar se incrementa el riesgo de malformaciones congénitas, solamente por el hecho de ser gemelar. Entonces,
con mayor razón hay que hacer una revisión estructural temprana, además del cálculo de riesgo para síndrome de Down, trisomía 13 y trisomía 18 que hacemos en primer trimestre. A partir de aquí también evaluar la discordancia gemelar a través de las longitudes cráneo-cauda y también a través de la transducción nucal. Si hay alguna discordancia en el embarazo monocorial biamniótico, podemos establecer, predecir si puede presentar alguna de las complicaciones ya conocidas en este embarazo, en este tipo de embarazo. Hacer la predicción de parto pretérmino que tanto afecta a ese tipo de gestación. También, de forma temprana, podemos detectar la presencia de gemelos unidos, es decir, gemelos que son toracopagos o bueno, que están unidos en cualquier de las extremidades. Y bueno, de esta manera a establecer un plan de tratamiento para estas pacientes y también establecer la presencia de secuencia TRAP de forma temprana. Y obviamente, con esto es la finalidad de establecer un plan de seguimiento con Doppler para detectar de forma oportuna el síndrome de transfusión feto-feto, restricción del crecimiento intrauterino selectivo y también la secuencia anemia policitemia que se presenta de forma más tardía en el embarazo monocorial biamniótico. Entonces, para concluir, estamos en una nueva era que, como así les comentaba, en un área de oportunidad para establecer lo que tanto, bueno, anhela la medicina, que es una medicina personalizada, ¿no? Para establecer riesgo específico con nuestras pacientes y de esta manera idear un control prenatal individualizado, ¿no? Y tenemos muchas áreas de oportunidad. Obviamente, la mayor intención, como mencionaba Nicolaides, es captar el mayor número de pacientes en el primer trimestre del embarazo. Sin embargo, a veces eso no es muchas veces, y tenemos el área de oportunidad a través del embarazo, del estudio estructural de la semana 18 a la 22 para poder volver a hacer los cálculos de riesgo y también detectar de forma oportuna malformaciones congénitas. Muchas gracias por su atención. Bueno, doctora Susana, pues un placer su plática. Realmente en tan poco tiempo nos dio un panorama excelente de toda esta atención prenatal, los cambios que están ahorita recurriendo a nivel internacional, a nivel mundial, la nueva política, y excelente. Y el Colegio de Ginecología y Obstetricia le hace entrega de su constancia de participación en esta conferencia, doctora. Se la haremos llegar vía mail posteriormente a su plática, a su correo.